Muy buenas tardes, queridos auditores de este canal, queridos visitantes, suscriptores, miembros del canal. Estamos orgullosos nuevamente de poder tener ante nosotros al músico Mel Haller, quien está realizando una producción muy interesante en cuanto a la música, especialmente con temáticas del sendero del Left Hand Path, de la vía de la mano izquierda, y que nos ha ido introduciendo en el mundo del ocultismo en su relación con la música. En esta ocasión vamos a estar ya como en la tercera jornada en que hemos estado tratando, analizando este tipo de temáticas. Hola, Mejaler, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy bien, gusto en saludarte a ti, a tus seguidores nuevamente. Y bueno, sí, este es nuestra tercer episodio sobre esta historia oculta de la música, como la música se relaciona también con otras temáticas, ¿cierto? Como el ocultismo, el esoterismo, el misticismo, a lo largo de los siglos. Y, como tú bien dices, hemos hecho ya, bueno, un par de episodios antes. Primero, como te recordarán quizás, fue sobre el capítulo uno. El episodio uno fue sobre más que nada en un enfoque más de la música popular, ¿no? Los pactos con el demonio, ¿no? Y las canciones de ciertas bandas de rock clásicas, en los 60, 70. Y el rock también dentro ya de las décadas del 80, 90. Ese fue el primer episodio. El segundo episodio fue, ya nos entramos al tiempo medieval, la época medieval, bueno, la antigüedad, perdón, el medievo y el canto aborigen. Fue el segundo episodio. Y hoy vamos a entrarnos ya en el siglo XVII, perdón, también XVIII, XIX, comenzando con este siglo XVII del rosacrucismo, ¿cierto? Y estas ideas renovadoras y progresistas europeas dentro de esta época. Ok, ¿cierto? Historia oculta de la música, la parte 3, como comentaba, rosacrucismo, masonería. Hay también historias secretas bien entretenidas de los grandes maestros, de las que quizás no mucha gente sabe. Considerando los siglos XVII al XIX, más o menos, harto tiempo. Esto es un acercamiento, obviamente, algo muy simplificado, que a todos les interese. Sergio, Buenísimo. Vamos a hablar, claro, primero del rosacrucismo, que es un movimiento europeo muy interesante, surgió especialmente en Alemania y que viene de la mano de Christian Rosenkreuz, que es una figura mítica, legendaria, que realiza una serie de declaraciones que se expresan en los llamados manifiestos Rosacruces y que empezaron a circular por Europa y que traían, como tú bien dices, un aire de progreso, de cambio, innovador para lo que existía. Y por ejemplo, ellos, entre otras cosas, hablan mucho, como el nombre lo indica, acerca de la necesidad de la unión de estas dos polaridades, la cruz, que en el fondo sería la fuerza viril, fálica, y la rosa, que sería lo femenino. De alguna manera es como el simbolismo del Lingam y el Yoni, pero en contexto cristiano. Y bueno, por supuesto, siendo Cristo como la figura importante, al cual la consideran el lápiz filosoforum, la piedra filosofal, ellos restablecen como el origen de la alquimia, ya no tanto como la obtención de oro, de metales, sino también de un camino espiritual. Así que vamos a hablar un poquito de ello y conocer un poco de la música y su vinculación con el rosacrucismo. claro, es la idea, ¿cierto? Y vamos ahí, ¿cierto? Claro, alquimia y el rosacrucismo, ¿cierto? El rosacrucismo tuvo también como su uso de la alquimia, ¿cierto? La cábala. Hay un acercamiento eh, al concepto mismo de alquimia, como el origen de las palabras, algunas posibilidades que pueden ver respecto de dónde proviene. El persa puede ser una opción, matos, ¿no? Lingote y timia oro, una opción. O del copto antiguo también queme, tierra negra, que es la que se consideraba, bueno, se asociaba con Egipto. Hay dos opciones hay dos posibilidades de lo que pueda significar eh, la alquimia en términos del origen de la palabra. Y tenemos todos estos, claro, estos personajes que son eh, de aquella época, como John Dee, ¿cierto? El famoso John Dee, la corte de la Elizabeth.
eh, Robert Flack también, y bueno, y también los científicos, que también hay que considerar. En esta época también empiezan estas sociedades científicas también, casadas por Newton, Francis Bacon también Francis Bacon, Descartes también. Bueno, esta época, la ciencia, la magia, ¿cierto? Se conjugan nuevamente, quizás como lo era en la antigüedad también. Este es otro de los atributos también del rosatismo, fue traer nuevamente esta unión de vuelta, ciencia con el misticismo o la espiritualidad. Pero yendo a la música, Sergio, hay un músico músico y místico a la vez que se llama Michael Mayer, que quizás no es tan conocido. Su obra de 1618, ¿no? Se llama Atalanta Fugiens, tiene una connotación en la química indudable. Sobre un mito griego de Atalanta e Hipómenes. Atalanta es una, 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 una mujer que escapaba del matrimonio, retaba a ciertos pretendientes a carrera, una carrera, digamos, de rapidez, de velocidad, y el que perdía, bueno, era sometido a una muerte menos horripilante, y el que supuestamente ganaba, adjudicaba su mano en matrimonio. Y él siempre ganaba esta carrera, pero llegó un momento que aparece este joven Hipómenes, que es relacionado con Neptuno, uno de los tenientes de Neptuno, y le reta esta carrera, pero utiliza una artimaña. A través de Venus, o diosa Venus, obtiene estas tres manzanas del jardín de las Hespérides, y las va dejando depositar en el camino. Por ende, va en cierto modo distrayendo, encantando a Atalanta, y ella se detiene a recoger estas manzanas para saborearlas, y que le causa esta distracción y pierde finalmente la carrera, por lo que Hipómenes gana su mano en matrimonio. Esta es la alegoría, ¿no? Lo que hace Michael Mayer es que toma esta historia y produce lo que Sergio algo bien interesante, bien impresionante, que es como la primera obra multimedia de la historia, porque incorpora texto, incorpora un grabado, ¿cierto? Un dibujo, algo visual, digamos, y también música, bueno, en forma de partitura, obviamente. Es como una especie de obra multimedia primitiva. Tiene estos grabados alegóricos, tiene un epigrama en latín, el texto, y está constituida o compuesta como fuga. Son básicamente tres voces compuestas, una voz o una melodía, digamos, que va en la base de la música, y dos que se van, digamos, intercalando sobre esta voz o esta melodía básica. Tres voces que generalmente es como funciona una fuga musical. Es un poquito complicado de entender, pero era un procedimiento, o digamos una especie de técnica musical muy común en este tiempo. Bueno, Bach muy famoso en la fuga. Esas tres voces representaban las tres manzanas de las Hespérides, ¿cierto? A la vez representaban también una manzana a Atalanta, otra a Hipómenes y otra Atalanta. Los personajes y las manzanas. Lo que nos remonta, Sergio, obviamente, al número 3, eterno, ¿no? El número 3 de la perfección, la Trinidad, bueno, y todo lo espiritual. Interesante este trabajo. Acá pueden ver unos grabados o parte de las ilustraciones de este texto. Es un texto, ¿no? Y está con los grabados y el epigrama, la escritura abajo. Muy interesante, una especie, como decía, de obra multimedia primitiva. Y entrando al siglo XVIII, bueno, Handel, también muy conocido, obviamente, Max Handel, con su obra El alquimista. El alquimista de hecho, es una obra teatral de Ben Jonson, que toma Handel y bueno, no la musicaliza directamente, pero se toman algunas piezas de Handel para musicalizar El alquimista de 1710. Obviamente sigue rondando esta idea de la alquimia, ¿cierto? El alquimista, todos estos artistas y científicos de la época. Fue ya siglo XVIII, comentaba. Y bueno, también tomando en cuenta algunas historias o anécdotas también de la época. Esta historia la comentamos, Sergio, creo que en el segundo episodio, ¿no? O creo que fue el segundo Sí, episodio. sí, eso lo recuerdo. En Y relación a los pactos, parece, ¿no? cuando hablamos de los pactos, ¿te acuerdas? Ese fue el primer Sí. episodio. Porque los pactos no solamente vienen de la mano rock and roll, ¿cierto? Vienen también mucho antes con Tartini, en el que supuestamente tuvo una especie de sueño en que vio al diablo, y el diablo tocó esta pieza, un trino en violín, bien difícil de ejecución, perdón, y cuando Tartini despierta, transcribe de más memoria, en su sueño transcribe las notas, puede componer la pieza, que fue en cierto modo revelada por el diablo. Esos son los primeros pactos
la historia, desde mucho antes de la época de los 60, 70 del rock and roll clásico, Tartini. Una pieza muy linda de esto, recomiendo escucharla, es muy, muy hermosa en violín, la es muy compleja de ejecutar. También tenemos acá eh, algo que también apareció en este tiempo, Sergio, que seguramente por las figuras ya puedes recordar que es la cimática, ¿no? Que es la unión de la vibración con la forma. Este tiempo apareció esto también en el siglo XVIII a través de los estudios de este científico alemán conocido como Ernst Chladni. Quizás nos suenan mucho más las figuras de Chladni, ¿no? El mismo científico, las fotografías de las figuras de Chladni, ¿no? Son estas figuras que son básicamente montículos de sal o arena que forman ciertas figuras producto de vibraciones que reciben. Eso es conocido por todos, o alguien lo ha visto por ahí, las figuras que son muy conocidas. Son de esta época también, siglo XVIII, a través de la ciencia, digamos, pragmática, que llega al estudio de la unión de la vibración con la forma. Pero también se cree que Da Vinci, esto ya lo sabía, ya en su época, ya mucho antes del nacimiento, como Da Vinci siendo constructor de instrumentos musicales y también músico, al tocar estos instrumentos que vibraban, veía que sobre esos instrumentos el polvo acumulado producía ciertas formas. Así que Da Vinci ya lo sabía mucho, mucho antes que Chladni, y también sabía que la nota como la altura de la nota musical que él ejecutaba en el instrumento producía ciertas figuras, dependiendo de la altitud de la nota. Así que, interesante esto también del lado de la ciencia más pragmática del XVIII, pero que quizás tiene remonta mucho más antes en figura de Da Vinci. También algo muy conocido, Sergio, ¿cierto? La razón áurea, que está presente en muchas manifestaciones del arte, la arquitectura, especialmente la pintura, bueno, siempre relacionado con también Leonardo. También en la naturaleza está esta proporción, un número áureo o razón áurea, pero obviamente también en la música. Algunos no lo sepan, y eso puede estar relacionado con la construcción de los instrumentos mismos. ¿Ok? Se piensa que Una quizás consulta, Sergio, en relación a la razón áurea. Bueno, se menciona, por ejemplo, que la banda de rock Tool emplea como ciertas proporciones, ya sea de la proporción áurea, razón áurea, o también de la frecuencia Fibonacci. mm, Eh, ¿Esto ya existía como de algo como de manera consciente en la música? y claro, incluso la construcción de instrumentos. De Ya. hecho la longitud de los violines, en relación con su caja, tenía una proporción áurea. Esto era completamente consciente. Eh, claro, Danny Carey, el baterista de Tool, él maneja todo esto, también estos códigos, especialmente él, que es de masón. Hablamos de Danny Carey, también recuerdo la primera episodio de nuestra de Cuál de la música, y de hecho como aparece ahí, también había una estructura de composición de 89 compases, que es muy común en el tiempo lo- del siglo XVIII, estructurar la composición en 89 compases y insertar un clímax en el compás 55. Eso es también consciente, corresponde también a una proporción áurea, y si tú divides 89 compases, el total por 55 que es el clímax, arroja el número 1.618182, que es muy cercano al pi, al valor de pi. Mm, Se está muy, no a tu pregunta, claro, está completamente consciente de esto, no es al azar, digamos, eh, ya. tal como la arquitectura o la pintura, ¿cierto? Y bueno, autores tan conocidos como Bach, Debussy o Bartók, ellos tenían estas estructuras también áureas en sus composiciones. Mm. ¿Y qué? Sí, es algo consciente. Y hablando, mira, de Puede hecho, ser puede ser que haya habido, bueno, es quizás como una hipótesis bien alocada, quizás, pero quién sabe, que haya existido como escuelas pitagóricas que hayan continuado quizás en la Edad Media, porque uno piensa en Ficino y otros autores que mantuvieron el hermetismo durante mucho tiempo, ciertas escuelas iniciáticas. ¿Qué crees tú puede hacer que de alguna manera el pitagorismo perduró como en ciertos músicos, por ejemplo? seguramente, Sería bueno, muy alocado. yo creo que no, seguramente Pitágoras o el pitagorismo debe estar latente hasta el día de hoy, en sociedades ¿Cierto? secretas.
obviamente, los rosacrucismos, la masonería solamente recogieron todas las tradiciones egipcias también, y con ello también, que no solamente la egipcia, también la helénica, con ello también el pitagorismo, el neopitagorismo, ya está reflejado en muchas manifestaciones humanas, ¿cierto? No solamente, digamos, no solamente la geometría, sino que también la música, la literatura, simplemente a través de ciertos códigos, a través de ciertas codificaciones, ¿cierto? Del mensaje. De hecho, por ejemplo, bueno, hablando del rosacrucismo, ¿cierto? Tú hablaste de Rosenkreuz, ¿cierto? De Cristian Rosacruz, este personaje también tan esquivo, es bien, o no, ¿cierto? Y bueno, uno de los grandes músicos de la historia, de toda la historia completa, Johann Sebastian Bach. De hecho, su nombre Bach, eso está codificado. En la, digamos, nomenclatura alemana, el nombre de las notas, digamos, ¿no? Bueno, o sea que existen diferentes nombres de notas dependiendo de momento de la historia, de diferentes lugares. En la notificación alemana, ¿cierto? La B corresponde al si bemol, la A corresponde al la C corresponde al do, y la H corresponde al si. Entonces, Bach es realmente la conjunción de cuatro notas musicales. Entonces, cabe también la duda si Bach era realmente su nombre, o era una especie de código que él ocupaba, no como nombre, pero a la vez también como de composición. De hecho, esa secuencia de notas, si bemol, la, do y si mayor, está muy presente en todas sus obras. También es algo que es, digamos, comprobable. Están esas cuatro notas muy presentes en su obra. De hecho, la palabra Bach también bueno, por temática, ¿no? Cuando repasamos letras por números, ¿cierto? Corresponde al número 14, y también está muy presente en toda su obra, también en términos compositivos. Las fugas tan famosas de Bach, ¿cierto? Las fugas generalmente se componen por tres secciones, A, B y C, y si se toman las fugas de Bach, la sección A y C, corresponde a un total de 372 compases, que corresponde al año Rosacruz de la muerte de Bach, 1750. También algo ahí, también, esto que hablamos antes, Curioso, sí. de los códigos y esto del hermetismo, ¿cierto? De crear códigos también, que eran tan propios también de estas sociedades y de estos iniciados. Y la parte B de la estructura de fuga corresponde al número 1378, que corresponde en teoría al año de la muerte de Rosenkreuz, de Rosenkreuz, en teoría. Entonces Bach completamente inmerso en el rosacrucismo y en el simbolismo también eh, masónico. También otro masón también comprobado, Mozart. Esto es básicamente parte de la historia, ya no es especulación. Él se unió a la Orden La Esperanza Coronada en 1785, y bueno, y él trabajó junto con su hermano el texto de la flauta mágica para justamente tratar de mostrar al pueblo ciertos rituales masónicos de manera mucho más simplificada. Recordemos que la flauta mágica es una ópera, ¿ok? Entonces tiene obviamente digamos, una representación con personajes, ¿cierto? Una ópera, obviamente, con la música y texto. Esto es una conjunción de mensajes que fueron hechos, según cuenta la historia, con el sentido, con la intención de darle a conocer al pueblo ciertos mensajes herméticos. Para compartir los secretos, compartir los grandes secretos de la masonería. Por eso, por la misma razón, se cree que Mozart pudo haber sido envenenado por la masonería, de haber revelado ciertos secretos al vulgo, digamos, al pueblo, estos rituales que eran tan propios bueno, del secretismo y del hermetismo típico masón, ¿no? La flauta mágica, pero no es una de las obras más conocidas de Bach, la que tiene más connotación masónica. Bueno, la obra, existe el matrimonio alquímico, digamos, muy patente, y la oposición de planos superiores e inferiores, ¿cierto? Muestra una sociedad estratificada, por ende, Mozart también quiere revelar todo este secreto al pueblo, ¿cierto? Que quiere que todo está muy estratificado también. Los personajes terrenales corresponden siempre a una cierta lucha de opuestos, ¿no? De dualidad. También lo muestra en la obra.
hay mensajes ejemplificadores o personajes ejemplificadores que están encarnados por el número 3 o asociados al número 3 constante siempre de la perfección de la Trinidad. Y musicalmente hablando, bueno, la obra está basada en la nota mi bemol, nota base de pie de la composición, y contiene tres bemoles, por ende volvemos nuevamente al número 3. ¿Okay? Mi bemol mayor, perdón, tiene tres bemoles, corresponde siempre al número 3 y al símbolo de gran arquitecto, que tanto eh, genera la masonería. Bueno, obviamente junto con todo esto, la idea es escuchar todas estas obras, no solamente quedarnos con la historia de todos estos músicos, sino que y todo, obviamente escuchar y tener la experiencia después de saber quizá algo más de la historia de estos autores y sus obras, escucharla. Es parte de la experiencia escucharlo y no toda esta información quizás un poquito más asimilada. Wagner, todos conocemos a Wagner, ¿cierto? Y todo su epicismo, ¿cierto? Mitología incrustada en su obra, pero no hay ningún documento que acredite que Wagner fue parte de algún tipo de sociedad secreta. No suena de ningún tipo. Que podemos entender que quizá, o deducir que Wagner solamente intuyó su obra, a través de este esoterismo intuitivo, una especie de mística filosófica. Bueno, también un gran lector también, tú sabes que Wagner tenía una biblioteca impresionante. Eh, pero no está asociado, digamos, formalmente a ningún tipo de sociedad, como lo habíamos visto anteriormente. ¿También te acuerdas, Sergio, que vimos algo de Paganini? Sí, También viendo todas las historias como ocultas, ¿cierto? De secretas. También los pactos, ¿cierto? Paganini, que era un ejecutaba el violín como ningún otro, alcanzaba notas muy altas en la parte superior la parte más digamos, la caja del violín, con sus dedos que tenían una extensión extrañamente muy larga, ¿cierto? Casi inhumana. Él tenía, bueno, se decía que tenía también una especie de pacto con el diablo, tal como el Tartini. Esto ya es siglo XIX, estamos entrando, de hecho, siglo XIX. Pero él tenía una condición médica que se llamaba aracnodactilia, que provocaba que tuviese sus tensiones, la acción de sus dedos fuese más larga, y que pudiese manipular los dedos de otra forma. O sea, usar el violín de otra forma, pues, producto de esta condición. Y también su apariencia era bien inusual, porque tenía una apariencia muy cadavérica, tenía la piel gris, tenía unos ojos muy negros, el pelo negro, hay muchas especies de caricaturas de él por todos lados. Pero es producto que él sufría de sífilis. Entonces, como la gente que sufría de sífilis en ese tiempo, era tratada a base de mercurio. Y el mercurio causaba estos síntomas de apariencia de Paganini. Bueno, otra de las historias secretas también, Stradivarius, ¿cierto? El famoso violín Stradivarius, que era hecho a base de polvo de lirio, sangre de dragón, una planta que trajo Marco Polo de Malasia, más el barniz, y más, en teoría, sangre humana. Es siempre la gran duda, la gran historia el mito que rodea a los Stradivarius, ¿cierto? Que si ese color rojizo tan especial correspondía finalmente a una mezcla con sangre humana. La fórmula la escondió Stradivarius en una tapa de Biblia que después la quemó uno de sus descendientes, justamente para terminar con las maldiciones, en teoría. Beethoven nunca se supo si fue parte de o una afiliación con la masonería. Se cree que quizás si fue así, puede haber sido el año 1800, pero como no hay documentos, se cree que quizás esos documentos fueron destruidos, relación, ¿no?, con la masonería, producto de la persecución jacobina de 1874, que, bueno, se persiguieron los masones, y puede que para proteger su figura, que ya era una figura muy relevante, se había quemado los documentos que acreditaban su afiliación con la masonería. La tan afamada Novena Sinfonía, ¿cierto?, contiene el texto de Schiller, la Oda a la Alegría, ¿cierto? Una sinfonía tan maravillosa que también representa ideales masones. Entonces, por ende, hay una relación ahí de Beethoven con la masonería bien explícita, ¿no? Schiller era masón también, el poeta, por ende, puede que haya sido un masón también, pero protegido también por la misma masonería. Otros masones fueron Schubert, Liszt, Sibelius, Puccini, Rachmaninoff, bueno, muchos músicos son parte de la masonería, eso está comprobado también a través de los documentos.
El Fausto de Goethe, bueno, que fue publicado en 1808, también causó toda una seguidilla de composiciones también musicales, o músicos que tomaron este espíritu fáustico muy a pecho, y fueron casi poseídos por el Fausto. Entre ellos estaba Beethoven, también Wagner, Berlioz, Schumann, Liszt, bueno, todos ellos también un espíritu fáustico a raíz de la obra de Goethe, que viene, de hecho, de una obra de teatro, de prácticamente 200 años antes, de Marlowe. Fausto en realidad es una obra de teatro, y después Fausto la lleva 200 años después, se convierte en una novela. Y producto de este espíritu fáustico también Mahler, también conocido también músico más contemporáneo, compuso su octava sinfonía en 8 semanas. Y él dice que, al parecer, estuvo poseído por el Fausto, por el espíritu fáustico también, y que lo llevó a componer una sinfonía, que es una obra bien compleja de componer por mucho tiempo, pero en solamente 8 semanas. También recomiendo escuchar la octava sinfonía de Mahler porque es maravillosa. Schumann, Robert Schumann también, otro también muy connotado músico, se dice que era espiritista, que también tenía la habilidad de la clariaudiencia y que también tenía la capacidad de xenoglosia. Pero lo que nos toman que es la xenoglosia, la capacidad de hablar lenguas que no conoces, como los poseídos. Muy interesante sobre Schumann. Chopin también, Chopin por producto de salud se mudó a la isla de Mallorca, a una propiedad que estaba, que colindaba con un monasterio abandonado. Entonces tenía visiones de monjes que le aparecían, espíritus que rondaban por estos lares, en 1838, y en base a todas esas apariciones y este medio ambiente fúnebre y melancólico, él compuso sus maravillosos preludios, que todos han escuchado seguramente, estas obras de piano maravillosas de Chopin, que tienen esta especie digamos, de inspiración, estas imágenes lúgubres, estas apariciones que él tuvo, vivió en este lugar. Es en un concierto en Manchester, mientras tocaba el piano, vio en el reflejo de su piano una aparición en su espalda, de hecho, y tuvo que pararse su piano, dejar de tocar y estar trepando el escenario, y nunca se supo bien por qué había pasado, porque en teoría comentó o narró esta historia, la aparición en el reflejo de su piano. Eric Satie, también un poco más contemporáneo. Bueno, este es el momento de todo el despertar y del ocultismo francés, ¿cierto? En el siglo XIX. Encontramos a Peladán fundando la Orden de los Cruz, del Temple y del Grial en 1890. Papus, ¿cierto, Sergio? También funda la Orden Pantinista en 1891. Satie, también connotado pianista, es maestro de capilla, como maestro como bueno, es el oficiante de estas tertulias de músicos, artistas que están muy involucrados con el ocultismo, como Debussy, Mallarmé, bueno, dentro de todas las artes, los primeros satanistas también franceses, como Stanislas de Guaita, la cantante Macalvé, todo esto, este culto, este círculo parisino de fines del siglo XIX, que es tan también interesante para nosotros, y que bueno, que conjugan todos estos artistas, músicos, y uno de ellos es Satie, que tiene unas piezas musicales también tan conocidas, como Mozart piano. Después a él se le asoció con culto a Isis y también a Golden Dawn. Ya ahí estamos cerrando el siglo XIX, ¿no? La Golden Dawn, la cual también al parecer fue parte de ella. Y con esto terminamos el siglo XIX, Sergio, y bueno, para retomar en algún momento, ya con el siglo XX próximamente, con los músicos también de aquella época, que también hay mucha historia que comentar y sus relaciones con el ocultismo, el esoterismo, incluso con el nazismo también, nazismo esotérico también pero la primera mitad, digamos, siglo XX. Espero lo hayan disfrutado, esta pequeña, bueno, un acercamiento a 3 siglos, que es harto tiempo, pero creo que es bien interesante de comentar y de revisitar, Sergio. Bueno, muchas gracias, Meljales, por tu tiempo, tu trabajo.
la dedicación de resumir de manera tan clara todos estos autores, todos estos músicos y cómo en el fondo el esoterismo fue influyendo. Pensaba que Eric Satie participaba de unas convenciones que se hacían, no sé si una vez al año, en Francia, Rosa Cruces. Y era como re interesante porque en el fondo como que eran como instancias donde la gente de élite, en el fondo cultural, participaba, asistía con teatro, con danza, con música. Eran movimientos culturales también esto, que lamentablemente no se han estudiado quizás como se debiera. Así que bueno, muchas gracias Malhalen, nos esperábamos ver entonces pronto con una cuarta parte ya para adentrarnos en la música especialmente del siglo XX y todas estas corrientes esotéricas que van por ahí moviéndose e influyendo especialmente a la música. Bueno, muchas gracias queridos miembros del canal, suscriptores y personas que están visitando por primera vez este canal. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad con Merjales. Muchas gracias, Merjales. Gracias, chao. Nos vemos la próxima.